Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios, la vida de George Orwell. Y luego vamos a tener la vida de José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Fueron nombres que han estado saliendo en los comentarios y si se fijan les he cumplido porque todos los escritores que ustedes me han solicitado en los comentarios los he traído reseñados en el canal. Así que si ustedes desean que encuentre los misterios y los secretos de cualquier escritor que admiran, lo único que tienen que hacer es dejármelo en la casilla de los comentarios. También si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales para que más personas amantes de la literatura y el español lleguen a este canal. También recordarles nuestro pequeño comercial que si deseas que te ayude en la elaboración de un ensayo, un análisis crítico, un poema, redactar una tesis, si por ejemplo estás haciendo un ensayo y no sabes cómo hacer una tesis argumentativa, no sabes cómo introducirla en la introducción, van a ver la redundancia porque esa es la función de la introducción, presentar la tesis, precisamente introducir la tesis, cómo hacer un buen desarrollo, una buena conclusión con lista de referencias. Te recuerdo que puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Hay diferentes niveles, el nivel de 99.99 te da acceso a 5 horas de clases conmigo, el nivel de 249 te da acceso a 10 horas de clases conmigo y el nivel de 399 te da acceso a 15 horas de clase conmigo. Así que si desean contratar mi servicio es muy sencillo. Al lado del botón suscribirme, que es el botón rojo que ahora es negro, hay un botón que dice unirme. Seleccionan ahí de los niveles de 99 en adelante, que son los que le dan acceso a clases conmigo vía Meet personalizada completamente hacia tu tarea. También recordarle a la gente que si ustedes quieren donar, o sea, enviar donativos a este canal, lo pueden hacer. Hay diferentes niveles, desde 2.49, 14.99 y 34.99. De hecho, aquí tengo siempre al inicio algunas de las personas que patrocinan mi contenido, gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses, les agradezco mucho y pues les recuerdo como siempre que se pueden unir a mi programa de membresías, esos pagos son mensuales y pueden cancelar en cualquier momento. También pueden moverse de un nivel a otro si requieren más horas. Bueno, vamos a movernos entonces a la vida de George Orwell, el escritor que develó las mentiras del totalitarismo y la propaganda. Y esto es un tema importante porque George Orwell trabajó como periodista de la BBC, o sea, un periodista destacado, y trabajó también como propagandista, que sería el equivalente a asesor de imagen. Debido a toda la experiencia que él recopiló en esos trabajos, él escribió 2 obras muy importantes. La primera de ellas es Rebelión en la Granja, que es una crítica al totalitarismo, específicamente al comunismo y al socialismo, en el cual él había militado y que se había desencantado porque se había dado cuenta que los jefes, los que tomaban el control de una revolución, al final se volvían en lo que juraban destruir, que es lo que nosotros vemos en Rebelión en la Granja. Vamos a hablar de la obra. Obviamente, si no la han leído, bueno, no les voy a arruinar la obra, pero voy a hacer un spoiler alert, porque siempre a la hora de leer una obra es muy difícil no explicar en su contexto qué significa el final. Entonces, en esta obra vemos precisamente, porque se trata de una granja donde hay muchos animales, obviamente quien tiene el poder es el hombre, los animales le hacen como un golpe de estado, una revolución, toman en control de la granja, pero a través de muchas cosas que pasan, al final los cerdos, que eran los que habían tomado el control, se convierten en lo que habían jurado destruir, es decir, el hombre. Entonces George Orwell muy pronto, que militó activamente en las filas del Partido Comunista, se dio cuenta de esto y decide crear esta gran alegoría que Rebelión en la Granja, que es una obra fantástica que leemos siempre en la carrera de periodismo. Ustedes saben que además de profesora soy periodista, entonces es una obra importante también y vale la pena analizarlo, además que le dio mucha fama y reconocimiento. Y la otra obra importante que tiene George Orwell, porque no es que tenga tantas obras, porque él nace en una familia relativamente humilde y él tenía que trabajar para vivir y obviamente no podía vivir de la literatura, así que vivió como periodista. Tuvo una vida bastante desgraciada, vamos a hablar de eso también.
Entonces, en sus tiempos libres él escribía y luego creó otra novela que se llama 1984, que es una novela distópica que fue llevada al cine, que es una novela bastante perturbadora. Incluso les confieso que la película es perturbadora, pero sí retrata mucho el libro, porque cuando lees 1984 te perturba. George Orwell es un tipo de escritor muy similar a otro que me pidieron en el canal, que es José Saramago, que también vamos a tener, porque ellos se caracterizan por este género distópico, también fatalista de los últimos días. Y José Saramago tiene una obra que se llama Ensayo sobre la ceguera, donde vemos, imagínense qué visionario, una gran pandemia, ¿no? Una gran pandemia de ceguera y cómo los seres humanos reaccionan hacia esa pandemia. Entonces, bueno, estos dos escritores son escritores distópicos y menciono a José Saramago porque va a ser el escritor que vamos a tener el siguiente en vivo. Entonces, él realmente no se llamaba George Orwell, sino que esto era su seudónimo literario porque él no quería incomodar a sus padres con sus obras. Realmente se llamaba Eric Arthur Blair, más conocido pues por su seudónimo de George Orwell. Fue un gran novelista, periodista, exitoso, ensayista y también crítico de obras literarias, británico, nacido en la India y autor de Rebelión en la Granja y la novela distópica 1984. De hecho, se considera que él es el creador o el fundador de la novela distópica. Su obra lleva la marca de sus propias experiencias en tres etapas importantes de su vida. Primero, su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó incluso a ser representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud. Otra experiencia que lo va a marcar a favor del socialismo democrático y en contra del totalitarismo nazi y estalinista, tras su participación en la Guerra Civil Española, que va a ser otro hecho que lo va a marcar y va a ser importante porque lo va a desencantar de los regímenes comunistas. O sea, él era abiertamente un hombre de izquierda, pero era una izquierda muy crítica. O sea, no porque X personas tienen el control y llegan al poder y yo apoyo esa ideología, yo voy a ser un hombre de izquierda con los ojos cerrados, sino que era muy crítico y esto nos puede parecer contradictorio, pero entiendo que una persona de su inteligencia, o sea, no podía simplemente quedarse callado ante ver los abusos que se estaban cometiendo, específicamente en la URSS. Entonces fue por eso un gran crítico del comunismo, precisamente porque él se consideraba izquierdista. También es muy conocido por su novela distópica 1984, que si ustedes se fijan, lo que él hizo fue darle la vuelta porque la publica en 1948. Entonces vean ustedes aquí este juego de números, ¿no? Porque se llama la novela 1984 y él la publica en 1948, o sea, solamente movió el 8 y el 4. En sus últimos años de vida y publicada poco antes de su nacimiento, de su fallecimiento, esta novela distópica, y en la que él creó un concepto que se hizo muy popular, que es el concepto del gran hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común de las técnicas modernas de vigilancia, porque el gran hermano era la persona que admiraban. Bueno, es que la novela, vamos a hablar de la novela, pues una novela distópica en un futuro donde hay un solo partido y hay un hombre que se le llama el gran hermano que tiene el control de una población, ¿no? De una ciudad. Y hay mecanismos de vigilancia, de control para que estas personas no piensen, se queman los libros, no puede haber obras de arte, tienen prohibido a las personas escribir, incluso enamorarse, los niños nacen por inseminación artificial, porque toda expresión de amor y de afecto es considerado peligrosa por parte del gran hermano, porque los seres de ese mundo tienen que estar subordinados al gran hermano, ¿no? Un concepto que él toma precisamente de los regímenes totalitarios, donde al final esos revolucionarios que juraron liberar a sus hermanos y a los demás de todos los abusos de la clase privilegiada, al final llegan al poder y se convierten al fin y al cabo en un gran hermano y entonces atacan a la prensa y ya no quieren que nadie lea ni nadie sea crítico hacia ellos, ¿no? Entonces él estaba muy preocupado por este tema del rol de los medios de comunicación. Obviamente en su momento no había redes sociales, pero yo creo que él fue un avanzado de su época porque se dio cuenta que los medios de comunicación iban a mutar en otra cosa, que es lo que conocemos Facebook, Twitter, que si ustedes saben, de pronto un día estuve enferma y entré a Facebook y busqué
información acerca de una determinada enfermedad. Y al otro día, cuando volví a entrar, me aparecieron un montón de anuncios de productos, de medicamentos para esa enfermedad. Esto nos da una idea de que realmente todos dejamos una huella digital cuando entramos a los lugares. Y ya George Orwell en su momento estaba preocupado por esta manipulación y este control y dominio que tenían los medios de comunicación, llámese ahora redes sociales, Twitter, Facebook, Google, cómo recuperan toda nuestra información y al final la venden, ¿no? ¿A qué? A las grandes nacionales, las corporaciones. Otra cosa que también interesaba mucho a José Saramago, ¿no? Bueno, resulta que en 2008 figuraba en el puesto número 2 del listado de los 50 escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, elaborado por The Times, y además, es importante decirlo, él acuñó el adjetivo orwelliano, que es frecuentemente utilizado en los universos distópicos. Cuando otro escritor quiere crear una obra de este tipo, la gente dice, ha creado un universo orwelliano, porque realmente él crea todo un universo donde nosotros vemos cómo está este gran hermano, este líder único, y cómo se controlan los pensamientos, las emociones de todas las personas para que no traicionen al gran hermano, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes fueron sus padres, porque siempre este dato ayuda mucho también a entender su obra. Bueno, fue hijo de Richard Gamsley Blair, un administrador del Ministerio del Opio del gobierno colonial de la India. Él era británico, pero nació en la India. Y de Ida Massel Lumousin, nacida en Birmania, de ascendencia francesa. Tuvo un antepasado importante, Charles Blair, que fue dueño de cientos de esclavos en Jamaica. Y a los 2 años se trasladó con su madre y con su hermana mayor, Marjorie, a Inglaterra, y ya no volvería a ver a su padre hasta 1907 porque sus padres se separan. Cuando su padre visita Inglaterra durante 3 meses, esa fue la única vez en que él vuelve a ver a su padre. O sea que fue criado sobre todo por su madre. Además, Eric, porque recuerden que no se llama George, se llama Eric realmente, George Orwell es su seudónimo, tenía una hermana menor que se llamaba Abril. En 1909 fue enviado a una pequeña escuela parroquial anglicana en Henley, a la cual había asistido su hermana mayor con anterioridad. Nunca escribió sobre sus recuerdos de aquella época, pero debió impresionar de alguna manera a sus profesores, porque luego sería recomendado por el director de una de estas escuelas, específicamente la San Cyprian, para que él vaya a estudiar a esa escuela, incluso para que luego trabaje. Le otorgan una beca porque era un buen estudiante y sus padres solamente tenían que pagar la mitad del arancel de la tasa habitual. Bueno, no va a decir solamente como que fuera nada. Para sus padres era difícil porque no tenían una buena situación económica. Pero bueno, esto nos da una idea también de que George Orwell tuvo una infancia, y él lo decía, bastante triste, ¿no? Fue una infancia complicada, con carencias económicas, no con hambre, ¿ok? A diferencia de la vida de Juan Rulfo, por ejemplo, que sí sabemos de primera mano que pasó hambre, que la tuvo muy difícil. En el caso de George Orwell no va a ser, o de Eric, no va a ser tan extrema la necesidad, pero sí sus padres pues no van a ser ricos. Sin embargo, a él no le gusta mucho esta escuela, San Cyprian, al menos en lo que se refiere a los métodos de enseñanza. Pese a eso, da buenas notas y luego consigue una beca en la escuela de Wellington y posteriormente a la famosa escuela de ricos, que es el colegio de Eton, uno de los mejores colegios que existen en clase alta, en la cual dice años más tarde haber sido relativamente feliz, pues se permitía a los estudiantes una considerable independencia. En este establecimiento va a hacer amistad con otros escritores británicos que luego lo van a ayudar en su carrera como literato. E incluso, dato importante, él no va a iniciar como literato, él en realidad va a iniciar como periodista. Lo mismo que José Saramago, eran periodistas que decidieron incursionar en el mundo de la literatura y lo hicieron con éxito. Tras culminar sus estudios en Eton, decidió unirse a la policía imperial de la India en Birmania, porque no tenía posibilidad de conseguir una beca universitaria y los medios de la familia eran pocos para seguir costeando su educación, o sea que él necesitaba un trabajo rápido y se hace policía. Tras 5 años como oficial, abandonó el cuerpo de policía y volvió a Inglaterra en 1927. Habiendo desarrollado un gran odio hacia el imperialismo que muestra en una de sus primeras novelas que se llamó Los días de Birmania,
también en ensayos como un ahorcamiento o matar a un elefante. Estos fueron ensayos que relativamente pues fueron comentados por la crítica, pero no le trajeron gran fama y tampoco se tradujeron en ganancias económicas porque él nunca vivió de sus obras, él siempre vivió de su trabajo como periodista. Así que esto también es importante entenderlo, por eso también no escribió tanto, porque él necesitaba tener un trabajo normal de lunes a viernes de 8 a 5 y en su tiempo libre, normalmente los fines de semana y la noche, era que escribía. Por eso no tiene tantas novelas, porque pues no nació en una familia rica, no era como el escritor de Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Gustave Flaubert, o como James Joyce, sino que él pues tenía que trabajar para vivir, como la mayoría de nosotros. Entonces, posteriormente vivió un tiempo en la indigencia, él lo va a contar eso en una entrevista, haciendo trabajos de toda clase, tal como recuerda en Sin Blanca en París y Londres, su primera obra importante, y fueron años muy duros en los que Eric no conseguía trabajo porque había contraído la enfermedad de la tuberculosis, que en ese tiempo no tenía cura, había muy pocos tratamientos, normalmente le daban muchísimos accesos de tos y esto hacía que él pues no pudiera durar en ningún trabajo. Consigue incluso un trabajo como maestro de escuela porque siempre le gustó leer, un hombre culto obviamente, como la mayoría de los escritores han sido cultos, aunque no hayan ido a la universidad, han leído mucho. Él leía mucho, encuentra trabajo como maestro de escuela, pero debido a que tenía continuos accesos de tos en la escuela, tiene que renunciar y entonces consigue trabajo en una tienda de libros de segunda mano, una experiencia que él incluso va a contar en una novela corta que escribe que se llama Que no muera la aspidistra. Entonces vemos que vida complicada, enfermedad contraída desde muy joven, no quiero hacerme spoiler en el propio video, él se va a casar, su esposa va a morir, van a intentar tener hijos y no van a poder, va a tener que adoptar un niño, pero entonces muy preocupado por el tema de la tuberculosis, intenta casarse con alguien para que el niño no quede solo. O sea, él tuvo una vida, no diría terrible, porque han habido vidas más complicadas, pero no tuvo una vida excepcionalmente feliz, ¿no? En 1928 se trasladó a París, donde vivía su tía Nelly, con la esperanza de forjar su carrera como hombre de letras, si quería ser escritor, y tras algunos intentos, Eric se vio obligado a trabajar de lavaplatos en el lujoso Hotel X, tal como hace mención en su primer libro, Sin Blanca en París y Londres, que publica en 1933, que fue una obra que no le trajo pues, mucha fama, pero lo puso en cierta manera en el mundo de la literatura. En 1929 regresó a la casa de sus padres en su Worth, bastante enfermo, no tenía dinero, y ahí es cuando escribe una obra que sí ya es más importante, que es Los días de Birmania, que publica en 1934. Ahora, cuando ya él escribe esta novela, él se pone a pensar que a sus padres no le va a gustar mucho esta vida de literato que él tiene, porque él es un hombre muy crítico. O sea, algo que le podemos dar a George Orwell, que él hizo realidad eso de que vivía en el monstruo y le conozco las entrañas. Efectivamente, él vivió en el comunismo y por eso era tan crítico de él, y obviamente estas críticas no le gustaban a mucha gente y le granjeó muchos enemigos. Entonces él, para que no traerle problema a la familia, él decide escribir con un seudónimo, el seudónimo de George Orwell, en 1933, para poder escribir libremente, sin avergonzar a la familia, sin traerle problemas a los hermanos. Y mientras el autor escribía para el New Adelphi, vivió en Hayes y trabajó como profesor de escuela durante un buen tiempo. Esto era bueno porque le permitía tener algún ingreso. Dato curioso, llegó a considerar otros nombres literarios como Kenneth Miles o H.S. Lewis Always, antes de decidirse por un nombre que deja traslucir el efecto que siempre había tenido la tradición y la campiña inglesa en él, porque Jorge, si ustedes recuerdan, es el nombre del santo patrono de Inglaterra, mientras que el río Orwell en Suffolk es uno de los lugares más emblemáticos para los ingleses. Entonces él une esos dos nombres y así nace George Orwell. De hecho, nadie lo conoce ahora por él, todo el mundo dice George Orwell. También pensó que un apellido que empezara con la letra O le ayudaría a posicionarse mejor en las estanterías. Quién sabe por qué pensó eso, pero bueno, fue George Orwell. Bueno, como escritor se sirvió de su experiencia como profesor y de la vida en su Worth para la novela que escribe en 1935, que se llamó La hija del clérigo. Bueno, escrita en 1934 a 1935 en casa de sus padres tras la terrible tuberculosis que lo abatía
y que lo obligaba a ganarse la vida impartiendo clases porque ya no podía ser policía por sus limitaciones físicas y había muchas cosas que él no podía hacer porque tenía largos periodos en que tenía que estar en cama. De 1934 a 1936 trabajó a media jornada en una librería de segunda mano y tras llevar una vida bastante solitaria decide que es bueno para él que comience a rodearse de otros escritores, que se introduzca en la vida bohemia. Él estaba viviendo en Hastings, que era un pueblo bastante intelectual, que ofrecía establecimientos destinados al desarrollo de actividades culturales de diversa índole. Y estas experiencias inspiran una novela que él publica en 1936 que se llama Que no muera la aspidistra. En este tiempo también conoce a una joven psicóloga que se llama Eileen y ellos se casan en 1936. Y va a ser importante esta mujer porque a él le viene la idea de escribir Rebelión en la Granja, pero no sabía cómo escribirla. O sea, él tenía la idea de que quería criticar a los regímenes totalitarios, específicamente a la URSS en ese momento, al comunismo, de cómo los revolucionarios al final se convertían en lo que habían jurado destruir, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces le pregunta a su esposa, a Eileen, que cómo él puede crear una obra que cualquiera entienda, que hasta un niño entienda. Y entonces ella le dice, crea una fábula con animales personificados, ¿no? Que ustedes saben que los animales personificados son animales que tienen sentimientos y emociones como los humanos, pero que son animales. Entonces ahí a él se le ocurre que es muy buena idea y él empieza a escribir Rebelión en la Granja. Entonces esta mujer va a ser importante en su vida, lo va a acompañar poco tiempo porque ella va a morir. Durante mucho tiempo ellos trataron de tener un hijo, no les fue posible, no sabemos si era George o Eileen la que era infértil, pero sí, no podían tener hijos, entonces deciden adoptar un niño que se llama Richard Horatio Blair, nuevamente le da su apellido, lo adopta, y desafortunadamente ella muere en 1945, le están haciendo una operación quirúrgica, ella tiene un problema con la anestesia y muere. Entonces Eric se hace cargo del niño y se convierte en padre soltero y además era un padre muy presente que quería mucho a su hijo y que le preocupaba muchísimo qué pasaría con este niño cuando él muriera y al final lo pudo resolver. Ahí les voy a contar cómo lo resolvió. Bueno, a comienzos de 1936, Víctor Gollancz, fundador del Left Book Club, instó a Orwell a escribir sobre la pobreza de la clase obrera en el norte de Inglaterra y así nace su relato El camino a Wigan Pier, que fue publicado en 1937 porque él era un gran periodista. Para ello Orwell ejerció como reportero social, fue a ver cómo vivían las personas de manera modesta, en condiciones ínfimas, toda la clase obrera que trabajaba en ese momento en las minas, siempre llevaba su libreta y anotaba. Además estudió los ingresos salariales, pasó días enteros consultando registros de salud pública, informes laborales en las minas, porque él siempre fue un hombre de izquierda, ¿no? Él siempre, además de que no nació en una familia rica, él siempre sintió mucha empatía por las clases desposeídas, marginadas, por los obreros, y entonces se encargó de criticar eso en su obra, ¿no? Entonces escribe esta obra y pues también es una obra exitosa, no es una novela, en realidad es como un ensayo crítico de la situación difícil que tenían los obreros en las minas. La primera mitad del camino a Wigan Pier presenta una especie de compendio de investigaciones psicológicas que él desarrolla como periodista en Lancashire y en Warwickshire. Comienza evocando el panorama de las minas de cobre y la segunda parte es un ensayo extenso de sus vivencias y del desarrollo de su conciencia política, incluyendo una denuncia a los elementos irresponsables de la izquierda que permitían eso, ¿no? Como resultado, el editor temió que la última parte pudiera resultar ofensiva para algunos lectores, por lo que él introdujo un prefacio a la obra, aunque Orwell nunca lo autorizó. Por eso, si ustedes lo buscan, si en esa obra que encuentren en PDF y la descargan hay un prefacio, sepan que ese prefacio no lo escribió en realidad Orwell. Y no estuvo de acuerdo tampoco. Bueno, vamos a abordar una parte de la vida de Orwell que me parece curiosa y es que él decide combatir en España con la idea de matar fascistas y le dice a un amigo que él va a ir a la guerra y el amigo le dice, tú estás loco, ¿no? Recordemos, él vivía en ese momento en Inglaterra, no era un hombre rico, pero pues tenía una esposa, tenía un hijo, entonces le dice a su amigo, ¿por qué vas a ir a pelear a España? ¿Estás loco? Y entonces él le dice, bueno, porque alguien debe de hacerlo y se embarca a España, ¿no?
Obviamente sus amigos le dicen que está loco, que no lo haga, su familia esto no lo apoya, le dice que es un idiotez, que lo pueden matar, pero aún así él llega a Barcelona el 26 de diciembre de 1936 con una carta de presentación del Partido Laborista Independiente y ese mismo día se alistó y fue asignado como miliciano como parte del Partido Obrero de Unificación Marxista, de antigua orientación trotskiana. Más tarde escribiría que de haber comprendido mejor la situación política de España se habría unido como miliciano a la Confederación Nacional del Trabajo porque él se desilusionó mucho. Imagínense una persona que vive en Inglaterra, su país no está en guerra, no tiene que moverse a España a pelear, pero aún así lo hace porque tiene determinados ideales y al llegar se da cuenta que los comunistas, las personas que él defiende, esa ideología que él tanto ha abrazado en sus obras, es realmente una mentira. Y al final se terminan convirtiendo en dictadores. Entonces esto a él lo desencanta mucho y por eso es que él decide escribir Rebelión en la Granja, por esa experiencia. En enero y febrero de 1937 combatió en el frente de la Sierra de Alcubierre en Huesca y más tarde, estando de permiso en Barcelona, participó en las jornadas de mayo de 1937 y tras volver al frente recibe un tiro en la garganta en las proximidades de Huesca el 20 de mayo de 1936, casi muere. O sea, estuvo ingresado gravísimo, los médicos decían que no lo iba a lograr, porque además recordemos que él tenía tuberculosis, pero a pesar de eso sí sobrevivió. Esta experiencia lo motivó a escribir una obra que se llama Homenaje a Cataluña, donde describe su admiración por lo que es identificado como la ausencia de estructuras de clase en algunas áreas de España dominadas por revolucionarios de orientación anarquista, porque al final de su vida él también coqueteó bastante con el anarquismo. Pero también critica, y esta es la parte importante que quiero resaltar, el control estalinista del Partido Comunista de España y las mentiras que se usaban como parte de la propaganda para la manipulación informativa, porque él se va a hacer un experto, de hecho, en propaganda. En 1937, durante la represión del gobierno de Negrín, Orwell relató que estuvo a punto también de ser asesinado en Barcelona y al final le tiene que irse de España. Ahora, su participación en la guerra civil, como toda guerra, obviamente lo marcó mucho. En 1946 él escribió: la guerra de España y otros acontecimientos ocurridos en 1936 y 1937 cambiaron las cosas. Y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita, dictada, o directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. Y esto es bien importante entenderlo. A favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. O sea, un socialismo que no coartara la libertad de expresión, que no controlara los medios de comunicación, donde no se difundieran mentiras. Si pensamos ahora en las fake news que tanto daño nos han hecho, pensemos en Trump. Entonces, él ya entendía que había mecanismos de control, de perpetuación de las dictaduras que los socialistas y los comunistas empleaban. Y esto era lo que él tenía muy claro y por eso él decide plasmar esta problemática en sus futuras novelas. Bueno, obviamente él vuelve a Inglaterra, recordemos que casi lo matan, abandona la guerra, no tenía que estar en esa guerra además, él no era español. Lo hizo por convicción y al volver a Inglaterra lo tienen que ingresar inmediatamente por tuberculosis y se va un tiempo a Marruecos para recuperarse porque Marruecos tenía un mejor clima. Recuerde que las personas que están enfermas de tuberculosis no les benefician los climas fríos y él estaba en Inglaterra, ¿no? Orwell opinaba que si bien se necesitaba un cambio radical en las sociedades de Occidente y por tanto en los países capitalistas, el estalinismo representaba una amenaza mayor, una amenaza a los principios que lo sustentaban. La crítica a la política sexual y al control de las emociones a través de la inseminación artificial era un tema que además le interesaba y que metió en varias de sus novelas. El escritor también estaba abiertamente, y bueno, su opinión, en contra de la homosexualidad, en un momento en que estos prejuicios eran muy comunes. Hablando en la conferencia del centenario de George Orwell de 2003, de hecho, una de las personas que más lo conocía dijo: por supuesto que era homofóbico. Eso no tiene nada que ver con sus relaciones con sus amigos homosexuales. Ciertamente tenía una actitud negativa y cierto tipo de ansiedad, una actitud denigrante hacia la homosexualidad.
ese es definitivamente el caso. Y creo que su escritura lo refleja porque sí, en algunas novelas él se burla un poco de estas tendencias sexuales diferentes. Pero bueno, o sea, cada cual toma su decisión. Además, recordemos que eran otros tiempos también, ahora se ve de manera normal, pero en ese tiempo pues era algo mal visto. A lo largo de su carrera fue principalmente conocido por su trabajo como periodista, en especial por sus escritos, reportajes, crónicas, notas informativas como reportero. A esta faceta se pueden escribir obras como Homenaje de Cataluña sobre la Guerra Civil Española o El Camino de Wibben, que describe las pobres condiciones de vida de los mineros en el norte de Inglaterra. O sea que él era un periodista y un gran observador. Sin embargo, los lectores contemporáneos llegamos porque me incluyo, al acercamiento de George Orwell a través de sus novelas, específicamente a través de la que fue su novela más famosa, Rebelión en la Granja, Animal Farms, y algunos de nosotros llevamos por la novela distópica 1984. Bueno, vamos a hablar de estas dos obras porque no podemos hablar de George Orwell sin hablar de Rebelión en la Granja y de 1984. Bueno, ¿de qué trata Rebelión en la Granja? Bueno, primero es una alegoría a la corrupción de las ideas socialistas de la Revolución Rusa de Stalin, ¿no? La obra fue inspirada por la esposa del escritor, la cual era psicóloga infantil, por lo que yo les comentaba que Orwell, ya con la idea en mente de que él quería crear una obra de este tipo, criticando los abusos que cometían los comunistas, específicamente Stalin, de cómo ellos juraban destruir a la clase rica, pero al final lo único que hacían era quitarlos del poder y ponerse ellos en el poder, y entonces eran más ricos que nadie, se daban lujos que nadie se daba y oprimían a la clase trabajadora. Entonces él ya tenía esta idea en mente, pero le preguntó a su esposa cómo él podía crear una obra que pudiera ser leído por cualquiera. Y como ella era psicóloga infantil, ella le dice que la mejor manera de hacer eso es escribir una fábula con animales, ¿no? Con animales personificados, animales que puedan hablar, tener diálogos, conversar, que tengan comportamientos humanos. Y así es que él comienza a escribir Rebelión en la Granja. Ahora, ¿de qué trata? Miren, la obra es una obra, como les digo, es una crítica al socialismo porque ocurre en una granja que se llama la Granja Manor, una hacienda de Inglaterra que pertenece al señor Jones. En esta granja obviamente hay muchos animalitos, hay gallinas, palomas, cerdos, perros, caballos, cabras, burros, ovejas, vacas. Estos son los personajes principales de la historia, ¿no? Pero un día estos animales se cansan de que el señor Jones abuse de ellos, que las gallinas le tengan que dar sus huevos y él los vende, que las vacas le tengan que dar su leche y él la vende, y deciden hacer una revolución. Además, en la obra estos animales hacen cuestionamientos, o sea, hablan, ¿no? Propio de las fábulas para niños, aunque no es una obra para niños, y es complicada, ¿no? Hacen dentos cuestionamientos sobre política, filosofía e identidad, ¿no? Entonces se organizan e intentan crear así en esa granja una sociedad utópica, ¿no? Luego de hacer duras críticas al hombre, que los abusa, que les roba, que los somete a largas jornadas de trabajo, ¿no? Que es lo que ocurre siempre antes de que triunfe una revolución, ¿no? Hay personas que tienen el poder, que lo controlan todo y que explotan a los demás, ¿no? Entonces ellos están hablando, hacen varias asambleas y en una de esas asambleas dicen lo siguiente. Vean qué interesante. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevo, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. ¿Cómo puede ser? Los hace trabajar, les da el mínimo necesario para vivir y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo labora la tierra, nuestro estiércol la abona, y sin embargo no existe uno de nosotros que posea algo más que su pellejo. Vosotras, vacas que estáis aquí, ¿cuántos miles de litros de leche le habéis dado este año? ¿Y qué se ha hecho con esa leche que debía servir para criar a sus terneros? Hasta la última gota ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. Por tanto, hay que darle un golpe de estado, ¿no? Hay que quitarle la granja a este hombre malvado y perverso, ¿no? Me da risa porque en realidad todo tiene sentido, ¿no? Vean las analogías que él está haciendo, ¿no? Con los revolucionarios. O sea, estos animales son los revolucionarios. En todas las revoluciones ocurre esto, ¿no? Hay personas de la clase media, baja, pobre, que ya está harta, ¿no? Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Y entonces deciden hacer una revolución, pero
pero esos líderes al final se corrompen. Eso también lo vamos a ver en la obra. Esto es parte del discurso de un cerdo viejo, el viejo Mayor, que es un cerdo de cierta edad, que tiene un profundo sentido de justicia, ¿no? Y que tiene el ideal de que todos los animales de la granja sean libres, sean ricos y sean prósperos. De acuerdo a este cerdo, que tiene mucha sabiduría, que no sé si representará a Lenin, tal vez, posible, de acuerdo a él, todos los hombres son enemigos y todos los animales, por el simple hecho de ser animales, son camaradas e iguales. Mayor da el primer paso del movimiento de la granja que busca unir a los animales e iniciar una revolución. Sin embargo, muere de viejito 3 días después del primer paso rumbo a su anhelada sociedad igualitaria. Entonces ya tenemos algo también importante, tenemos un mártir, ¿no? Que se ocurre en todas las revoluciones. Tiene que morir alguien y se tiene que hacer mártir. Entonces, quien asume el lugar al mando luego de la muerte de Mayor fueron los cerdos Bola de Nieve, Skeller y Napoleón. Obviamente, Napoleón de Napoleón Bonaparte, una clara alusión a Napoleón. El trío organizó los ideales del cerdo mayor, de Mayor, en un sistema de pensamiento que ellos llamaron animalismo. Para ellos, el animalismo era una teoría política, bueno, realmente ficticia, que se crea en el libro de Orwell y se asemeja a lo que en la historia fue el estalinismo. Este cerdo mayor que ya había muerto inicia una revolución que nunca puede ser realizada. Y el principio básico que tienen todos los animales en la granja es sencillo. 4 piernas, bueno. 2 piernas, malo. ¿No? Vean ustedes que se van delineando los personajes supuestamente malvados, que son los hombres, y los buenos, que son los animales. En ese momento, la bandera de la granja es sustituida entonces por la de un nuevo régimen. La nueva estaba elaborada en paño verde, en referencia al campo, y llevaba 2 estampas, un cuerno y un casco, en clara alusión al mundo animal, y ya sabemos también en clara alusión a qué bandera. Los animales crearon un himno titulado Animales de Inglaterra, que subrayaba la esperanza y el deseo de igualdad y de libertad para todos. Instituyeron en la nueva sociedad 7 mandamientos que guiarían el animalismo y toda la vida en comunidad. Estos eran los mandamientos. Los voy a mencionar porque me parecen muy curiosos. Cualquier cosa que ande en 2 piernas es enemiga. Cualquier cosa que ande en 4 piernas o tenga alas es amiga. Ningún animal, esto va a ser bien importante porque van ustedes a ver al final de la obra que algo va a pasar con estos mandamientos. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Entonces los animales, muy contentos con esta acta constitutoria, ¿no? Pasan a llamarse camaradas entre sí y todos los asuntos de interés colectivo se llevan a votación a una asamblea, ¿no? Y fue durante uno de estos encuentros que se da la gran rebelión. Un día el señor Jones se va a beber, se va de copas y se olvida de darle de comer a los animales. Y esto es como la mecha que prende el fuego, ¿no? Los animales ya se hartan y es la excusa para el principio de la revolución. Los animales, ante el hambre, la injusticia, los abusos, se unen e inician una gran revolución y expulsan a todos los humanos de la hacienda. Los cambios son rápidos y sustanciales. La casa donde el señor Jones vivía se convierte en museo porque recuerden que ellos tenían una regla, los animales no podían vivir en casas. Esto lo voy a puntualizar porque al final los animales que toman el control van a violentar todos estos mandamientos, van a vivir en una casa, se van a vivir a la casa del señor Jones, se van a poner su ropa, van a beber alcohol y entonces se van a convertir en lo que juraron destruir. Obviamente no hay que ser muy inteligente para entender perfectamente a qué se está refiriendo el escritor. Bueno, entonces la casa del señor Jones la convierten en museo y le cambian obviamente el nombre a la propiedad que pasa a llamarse Granja de Animales, ¿no? Porque era de todos. La vida en la propiedad rural transcurría bien luego de la revolución, pero cabe subrayar que aunque todos trabajaban, Molly y el gato evadían sus quehaceres apareciendo solo a la hora de las comidas. Los cerdos, que recordemos que eran como los paladines de la democracia, tampoco trabajaban adecuadamente, sino que lo que hacían o comenzaron a hacer era dirigir y supervisar el trabajo de los demás. Entonces ya no querían trabajar.
afirmaban que, como eran los dueños del conocimiento y precursores magnos de la revolución, era natural que ellos, como cerdos, asumieran el liderazgo. ¿Vieron ustedes también que el animal que él elige para tener el control de la revolución no es cualquier animal, es el cerdo que está en la mugre, que come comida en mal estado, ¿no? Entonces, vean que no es una gacela, no es un león, no es un tigre. Lo pudo haber hecho, pero lo hace con toda la intención, ¿no? Porque los cerdos terminan siendo cerdos siempre. Y Bola de Nieve, Scheller y Napoleón gradualmente asumen más y más privilegios dentro de la comunidad. Se robaban la leche, se robaban las manzanas, las escondían, las guardaban para comérselas luego solamente ellos. Y poco a poco, pequeños privilegios fueron ganados por quienes eran considerados los trabajadores intelectuales de la revolución que pretendía la igualdad. Finalmente, los cerdos se mudaron a la casa donde vivía Jones, aunque inicialmente el plan era que funcionara como un museo, y Napoleón, que era un cerdo muy ambicioso, decidió comenzar a hacer negocio con las granjas vecinas. O sea, ¿por qué solo producir para nosotros? ¿Por qué yo no me puedo enriquecer? Nuevamente, el pensamiento de ¿qué? Del señor Jones, ¿no? O sea, que no eran mejor que el señor Jones, o sea, como ellos decían. Entonces, el poder comenzó a subírsele a la cabeza y la situación empeoró considerablemente. Los animales cada vez comenzaron a tener menos comida, más trabajo, y los cerdos menos trabajo, bueno, ya no hacían nada, y más comida, y además ellos se lucraban de la venta de lo que producían otros animales. El líder incluso llegó a prohibir que los animales cantaran la canción que tanto les gustaba, que había sido exitosa en tiempos de la Revolución, Animales de Inglaterra, argumentando que esta solo funcionaba en tiempos de revolución y que como ya no estaban en revolución no había necesidad de cantarla. ¿Ven? Nuevamente con el control sobre las decisiones, sobre los pensamientos de los demás, que eso es lo que hacen las dictaduras totalitarias. Napoleón además declaró que era beneficioso negociar los productos de la granja con los hombres y entonces aparece Frederick, quien hace un golpe en la granja. El desacuerdo se transforma en un conflicto real en el que invade la propiedad, mueren muchos animales en batalla, esto es una clara alusión a Hitler, y con el tiempo la granja crece, pues los animales tuvieron crías y transformaron el régimen en república, una república próspera, y Napoleón, el único candidato al cargo, fue elegido como presidente. Gracias a sus relaciones comerciales con los humanos a quienes había jurado destruir, estrechó sus lazos con quienes tanto odiaba y estableció métodos que facilitaban la producción. También controló los gastos de los animales, haciéndose poco a poco tan corrupto como el antiguo propietario de la granja o incluso peor. Al final de la historia vemos que se realiza una simbiosis entre el cerdo y el ser humano a quien detestaba, porque este cerdo termina poniéndose ropa de humano, durmiendo en camas y se mueve incluso a vivir a la casa del señor Jones, ¿no? Entonces vemos claramente aquí todo el sentido irónico. Lo que nos quiere decir George Orwell es que los regímenes totalitarios son impulsados por la clase media, por la clase obrera, que esto lo provoca las necesidades económicas, que hacen revoluciones, pero al final quienes encabezan esas revoluciones, esos líderes, lo único que quieren hacer es quitar del poder a los que estaban para ponerse ellos y tener beneficios, porque al final, y eso es lo que podemos inferir de toda la lectura, es que el hombre y la mujer, pues el ser humano, es corrupto. Y ya sabemos esa famosa frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Eso es lo que intenta defender. Ahora, vamos a hablar también de la segunda novela que él tiene, que es muy importante. Fue en 1984, la cual incluye una visión profética sobre una sociedad totalitaria situada en un futuro cercano, ¿no? Este mundo futurista, porque es una novela distópica, ustedes saben, ¿no? No es real, pero además no está ubicada en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos, sino que no sabemos dónde está ubicada, es como un mundo diferente. En este mundo diferente hay tres superpotencias que viven en estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía está conformada por las regiones angloparlantes. Está regida por el partido y por un grupo oligarca. Este a su vez se divide en el partido interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el partido exterior, conformado por el 13% de la población y encargado de ejecutar las órdenes. El 85% que conforma el resto de la población corresponde al proletariado.
quienes son ignorados porque el partido considera que no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión y que por tanto solamente pueden obedecer. Esto también es importante, el 85% de la población es el proletariado, la clase que mantiene al % oligarca, ¿no? El partido, además, y aquí viene información privilegiada que tenía George Orwell, que había trabajado como un propagandista de guerra en España. Él sabía cómo se movían estos sistemas totalitarios, sabía que controlaban los libros, las obras de arte, la manera de pensar, los sentimientos. Entonces, el partido, por tanto, mantiene a todos los ciudadanos bajo una vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren cualquier inconformidad. A la cabeza de este partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara aparece en carteles por todas partes, en monedas y en libros para los niños. Todos los ciudadanos están obligados a amar y a ofrecer una lealtad incondicional al Gran Hermano. El protagonista de la novela es Winston Smith, un miembro del partido exterior que trabaja para el Ministerio de la Verdad, porque hay otra cosa interesante en la novela, hay ministerios, pero los ministerios es lo contrario. O sea, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad en realidad es el Ministerio de la Mentira, porque se encarga de manipular la realidad y de mentirle a la gente. Está, por ejemplo, el Ministerio del Amor, que lo que intenta es controlar la sexualidad y las relaciones entre los seres humanos, porque consideran que es más bien el Ministerio del Odio. Incluso ese Ministerio del Amor impulsa lo que se le llaman 2 minutos de odio, donde a las personas se les reúnen y se le ponen imágenes terribles de destrucción, de Gran Hermano hablando, del enemigo, y son minutos de odio, ¿no? Porque este régimen se fundamenta en el miedo y en el odio. ¿En el odio a quién? A los revolucionarios, que son las personas que se han dado cuenta que esto es una dictadura y se han ido y están tratando de hacer resistencia, ¿no?, al Gran Hermano. Entonces, perturbado por su trabajo, Winston un día escribe en un diario, perturbado por su trabajo, Winston escribe un diario, dirigido a O'Brien, uno de los miembros del Partido Interior, debido a que Winston sospecha que O'Brien pertenece a una organización secreta de rebeldes que se le llama la Hermandad. ¿Y qué cosa es la Hermandad? Personas que han sido parte de este partido, del Gran Hermano, y se han dado cuenta que esto es una dictadura, ¿no? Y son desertores. Un día Winston también conoce a Julia, una joven que le envía una nota que dice te quiero. O sea, le gustaba, pero en este mundo utópico los sentimientos eran mal vistos. De hecho, cuenta, ¿no?, que los padres denunciaban a los hijos y los hijos a los padres. Porque lo que quería el Gran Hermano con todo este control es que no hubiera cariño, amor. Él se quería sentir por encima incluso de las relaciones personales, ¿no? Entonces, ellos inician una relación. En Oceanía en ese momento las relaciones y el deseo sexual están prohibidos, incluso para las parejas casadas. Y a pesar de esto, Winston decide iniciar una aventura clandestina con Julio, se hacen amantes. La pareja se encuentra en el segundo piso de la tienda del señor Charrington, el propietario de una tierra de antigüedades, quien parece ser un aliado de la hermandad. Pero un día la pareja es arrestada en la tienda de este hombre en posesión del libro escrito por Emmanuel Goldstein, un líder traidor del partido. Es así como Winston y Julia son torturados por O'Brien en el Ministerio del Amor. Vean ustedes que me encanta este tema del hombre de los ministerios, ¿no? El Ministerio de la Verdad, un ministerio encargado de ocultar y de mentir, ¿no? Porque lo que hacía, no les he dicho, pero lo que hacía el protagonista, que era Winston, era que manipulaba las noticias, ¿no? Tachaba cosas, siempre para que se viera que era una sociedad avanzada, que las decisiones del Gran Hermano eran las mejores, que rompían todas las metas de productividad. Nuevamente, cualquier similitud con la realidad es adrede. Entonces, bueno, se dan cuenta de que ellos tienen una relación, pues los torturan, le hacen un lavado de cerebro y le quitan su individualidad, su respeto por el otro y su deseo sexual. Y al final, es triste el final, Winston aprende nuevamente a ser leal al partido. Recordemos que al inicio de la obra él pertenecía al partido y a amar solamente al Gran Hermano. Entonces, la novela de Orwell ilustra de manera muy brillante las formas en que un individuo se ve afectado ante un gobierno opresivo o una figura autocrática, y cómo esto afecta todos los aspectos de su vida, desde sus pensamientos, sus deseos, sus relaciones personales y familiares, y la forma cómo puede o no mover su cuerpo e incluso su sexualidad. Porque como el Gran Hermano decía
que no debía haber contacto físico, entonces las personas no lo tenían y por tanto no había vínculos emocionales. Vale la pena destacar que todo gobierno totalitario se propone como base controlar el pensamiento y las ideas individuales, ¿no? Esto es algo obviamente que él ya lo había visto y lo denuncia en la novela. Y las consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son devastadoras, al punto que destruyen lo único que lo distingue como ser humano: la memoria, los recuerdos, los sueños, los deseos, los gustos, las decisiones personales, las opiniones personales y su intrínseca capacidad para cuestionar, criticar y pensar. Es terrible, ¿no? Esta novela, yo pienso que tiene una gran vigencia en la actualidad, en la que los medios de comunicación y lo que vemos en redes sociales sirve para controlarnos, para modificar nuestros hábitos de compra, nuestra opinión sobre asuntos públicos y nuestras mismas acciones. Las noticias falsas que vemos, las famosas fake news, son creadas para manipular nuestro pensamiento y cada vez nuestro lenguaje se vuelve más y más sencillo y más utilitario para no fomentar el análisis crítico. Esto es algo que también él defiende en la novela. Que los regímenes autoritarios no quieren que haya libros, personas que vayan a la universidad, que tengan un lenguaje rico, porque esas personas van a ser más difíciles de controlar. Entonces quieren que las personas no estudien, no se preparen y por tanto que no lean. Vean ustedes aquí cómo hoy en día muy poca gente lee y eso es un problema. También es importante recordar que como Eric trabajó como consejero de propaganda, hoy asesor de imagen para diversas instituciones, conocía perfectamente cómo operaban estos sistemas de control y diseminación de información falsa y ya en su tiempo decía que esto iba a ser un problema que íbamos a enfrentar como sociedad. Bueno, además de los ingresos que le generaron estas dos novelas, Orwell se sustentó escribiendo reseñas de libros para el New English Weekly hasta 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la Home Guard, en donde recibió la Medalla de la Defensa. Sus pensamientos de aquellos años han quedado grabados en su libro Diario de Guerra. En 1941 comenzó a trabajar para el Servicio Oriental de la BBC como periodista, principalmente en programas para ganar el apoyo de la India y el este de Asia a los ejércitos aliados. Era consciente de que su trabajo en esa época era simple y propagandístico, por lo que describió sentirse como una naranja que había sido pisoteada por una bota muy sucia. O sea que lo tenía que hacer. A pesar de los buenos ingresos, renunció en 1943 para convertirse en columnista y editor literario del Tribune, porque este trabajo de propaganda no le gustaba. El Tribune era una revista semanal de tendencia izquierdista, porque él era un hombre de izquierda y siempre lo dijo, y en 2015, dato curioso, se reveló un informe de la inteligencia británica donde hoy sabemos que Orwell siempre estuvo vigilado, ¿okay? Porque le preocupaba obviamente al imperio estas relaciones que él tenía con el comunismo, porque él era comunista, un hombre de izquierda, pero un hombre de izquierda crítica. Y yo creo que eso también nos enseña mucho. Creer en una determinada ideología no nos hace tontos o no nos debe hacer tontos o incapaces de criticar esa ideología, a como él lo hizo. En octubre de 1949, poco antes de morir, se casó con Sonia Bromwell. Él estaba muy preocupado porque no quería dejar a su pequeño hijo sin el cuidado de una madre, por lo que fue un matrimonio arreglado, o sea, no fue un matrimonio por amor. Le dijo a una de sus amigas: por favor, cásate conmigo, te voy a dejar las cosas y te dejo al niño para que lo cuides. Ella aceptó y Orwell murió en Londres a la edad de 46 años de tuberculosis. Recordemos que era una enfermedad que le había contraído en su juventud y que fue una enfermedad que siempre lo persiguió, ¿no? Pasó los últimos 3 años de su vida en hospitales y poco antes de morir pidió ser enterrado de acuerdo al uso anglicano, porque él pertenecía a la religión anglicana. Falleció el 21 de enero de 1950 y sus restos reposan en el cementerio de Sutton Corney en Oxfordshire. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué les puedo decir de George Orwell? Bueno, fue un escritor británico que escribió 2 obras muy importantes. Si no la han leído, léanla. Me encantaría saber en la casilla de los comentarios qué le pareció Una rebelión en la granja y la novela 1984. Tuvo una exitosa carrera como periodista y experto en propaganda, por lo que conocía perfectamente cómo actuaban las formas de totalitarismo para perpetuarse continuamente en el poder. Estuvo casado en una ocasión, bueno, en realidad en 2. Estuvo casado en una ocasión por amor y en una segunda ocasión, para no dejar al niño solo, adoptó un niño al que crió como si fuera suyo y le dejó obviamente todos los derechos de autor sobre sus obras.
Y además George Orwell fue un visionario al darse cuenta que la sociedad llegaría a un punto donde la información sería controlada por las grandes corporaciones para modificar nuestros hábitos de compra, implantar determinadas ideologías y coartar nuestra libertad individual. En este sentido, el pensamiento de George Orwell refleja claramente que el culto a la personalidad, el control de los medios de comunicación, el uso de la propaganda y la publicidad y la creación de sistemas de inteligencia, vigilancia y control son parte de un enorme engranaje que cada día nos arrebata nuestra capacidad de elegir libremente. George Orwell nos revela el peligro que encierra el cuarto poder, es decir, los medios de comunicación, en una sociedad tan interconectada como la actual, una sociedad donde las grandes corporaciones, los políticos y los medios de comunicación mueven todos los hilos de la manipulación y el engaño para convertirnos en esclavos de sus más oscuros deseos. Y me encantaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios qué te pareció Rebelión en la Granja y la obra 1984. En lo personal, ya me voy despidiendo. Recuerden darme un like, suscribirse a mi canal, compartir el link de este video en sus redes sociales. Yo lo leí cuando estaba estudiando la carrera de periodismo. Obviamente esto es un libro obligado para todos los que estudiamos esta profesión y pues me pareció increíble porque describe muy bien cómo funcionan los regímenes autoritarios y autocráticos, ¿no? Me parece que realmente es una novela sencilla, no es una novela, creo, él no tenía un lenguaje estrafalario, súper culto, difícil de leer, al contrario, Rebelión en la Granja además es una novela corta, lo mismo 1984, de las dos en lo personal, porque no me encanta la novela distópica, me gustó más Rebelión en la Granja, pero reconozco que también la obra 1984 es una obra que crea todo un universo, es una obra que ha sido muy galardonada. Bueno, la obra fue llevada a la gran pantalla en una película que les recomiendo, que de hecho se llama así, 1984, y que la pueden descargar no creo que está en Netflix, en YouTube, en cualquier lado, yo creo que la vi en YouTube. Y además que es una novela que refleja muy bien la creación de George Orwell, que se llamaba en realidad Eric Blair. Bueno, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video en todas tus redes sociales y nos seguimos viendo con la vida de otro grande de la literatura, José Saramago.